Buenas, soy Juan Pérez del equipo 12 de Física 2 y voy a explicar el ejercicio número 3 del test, que dice así: si a un dipolo eléctrico rodeado por una superficie cerrada que no encierra ninguna otra carga, si se introduce en esta superficie otro dipolo eléctrico, ¿cómo cambia el flujo del campo eléctrico a través de la superficie cerrada? Opción A: depende de si el dipolo es de la misma o distinta carga. Opción B: depende de la ubicación de ambos dipolos y de la forma de la superficie. Opción C: no necesariamente aumenta. Opción D: no cambia el valor. Bueno, primero cabe destacar la definición de lo que es un dipolo, que digamos es un conjunto de dos superficies cargadas con un módulo igual de carga, pero de distinto signo. Por lo tanto, podríamos decir que la carga neta en este dipolo es cero, ya que al sumar la carga de ambas superficies, el resultado sería cero. Y este dipolo creará un campo eléctrico uniforme entre ambas cargas, que irá concretamente en el sentido de los potenciales decrecientes, es decir, de la placa positiva a la placa negativa. Y bueno, el flujo, ahora vamos a ver cómo influye, digamos, estos dipolos en el flujo eléctrico. Primero, ¿qué es el flujo eléctrico? Bueno, el flujo eléctrico, a grosso modo, se podría definir como la cantidad de líneas de campo que penetran en una superficie. Y primero vamos a irnos al caso más sencillo para explicar cómo varía el flujo en el caso más sencillo, que como he dicho anteriormente, que sería en una superficie plana, en la cual la fórmula sería la siguiente: flujo es igual al vector campo eléctrico, E el vector campo eléctrico, por vector A, que el vector A sería un vector de módulo la superficie, el área, perdón, de esa superficie, y de dirección perpendicular a esa superficie. En este caso, como podemos observar, el flujo solo va a depender del ángulo del coseno, digamos, del coseno del ángulo que formen el vector campo eléctrico y el vector superficie. ¿Por qué? Porque el producto escalar se puede definir como el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el coseno del ángulo que forman. En este caso, por ejemplo, pues si el coseno fuese 0, se daría el máximo flujo con esos dos datos. Y si fuese 90 grados el ángulo, pues no existiría flujo. Esto se puede ver, digamos, mentalmente. Puedes imaginar si el vector superficie, que es perpendicular a esta superficie, y el campo eléctrico forman 0 grados, quiere decir que todas las líneas inciden perpendicularmente a la superficie. Por lo tanto, van a entrar todas y cada una de las líneas, mientras que si el ángulo fuese 90 grados, digamos que imaginemos el plano de canto y que entran las líneas en ese, digamos, en ese grosor del plano. Por lo tanto, el flujo sería cero, no entrarían líneas. Bueno, después de explicar este caso, vamos a irnos al caso más complejo, que sería el caso de una superficie cerrada, que es el que nos implica. En este caso, es muy similar el proceder, simplemente digamos que hay que reducir este caso de superficie cerrada al caso anterior. ¿Cómo? Pues utilizando los diferenciales de área. Es decir, cogemos pequeños trozos de esta superficie y vamos a ir calculando el flujo eléctrico en cada uno de ellos y después lo vamos a sumar. Esto es la definición de integral. Por lo tanto, el flujo en esta superficie cerrada va a ser la integral de E, que sería el vector campo eléctrico, por el vector por el vector de dirección normal a esta superficie y de módulo A. Pero esta vez será diferencial de A, ya que como hemos dicho, vamos a coger trocitos muy pequeños de esta superficie. Y claro, como hemos dicho antes, que la carga neta de los dipolos eléctricos va a ser cero, porque hemos explicado lo que era un dipolo eléctrico y por qué la carga neta era cero, el campo eléctrico va a ser cero. Por lo tanto, no va a haber variación de flujo, porque este flujo va a ser cero al principio y cero al final. Por lo tanto, ¿qué opción es la correcta? Pues vamos otra vez al enunciado y sería la opción D, no cambia de valor.